el objetivo, digamos, en este ejercicio es determinar el centroide de esta figura que está acá con respecto al eje, al punto A, ¿verdad? A veces nos van a pedir el centroide con respecto a un eje, al origen del eje de coordenadas, o nos lo pueden pedir con respecto a un punto, ¿verdad? En este caso nos están pidiendo el centroide con respecto al punto A. Y nos están dando esta figura, que la idea sería como tratar de pensar en cuántas partes, digamos, podemos dividirlo. ¿Ok? Entonces, primer paso es, ¿en cuántas partes consideran ustedes que podríamos dividir esta figura? ¿Alguna idea? En dos rectángulos. En dos rectángulos. No. Pero digamos, ¿en cuántas piezas en total para hacer el cálculo del centroide? Porque vean que tenemos 3 espacios vacíos. Tenemos que de alguna manera quitar este espacio, quitar este triángulo y quitar este cuarto de círculo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, uno podría decir que usted va a partir esto en este rectángulo, que va a partir esto en este rectángulo, que va a partir esto. Además de esto, el cuarto de círculo que está aquí, y que esas van a ser las 3 áreas positivas. ¿Ok? Eso es algo que usted puede decir. Que usted tiene ese rectángulo y tiene el otro rectángulo más pequeño y va a tener, digamos, 3 áreas, o sea, tiene 3 áreas que le suman, que le aportan. Y tiene 3 áreas que le restan. Entonces, por ejemplo, usted tiene que quitar este triángulo. Usted tiene que quitarlo. Usted tiene que quitar este otro triángulo, que muchas veces lo que hacen es que hacen 2 triángulos rectángulos, pero perfectamente se puede quitar el grande de un solo. Y además tendríamos que quitar este cuarto de círculo, ¿verdad? que tenemos aquí. Entonces al final serían 6 áreas. 3 áreas positivas, que serían, digamos, 1, 2 y 3 áreas positivas. Y podríamos decir que tenemos 3 áreas negativas, que serían -4, todo el triángulo junto como una sola, que sería -5, y todo el cuarto de círculo solo, que sería -6. ¿Ok? Vean que no importa que usted tenga, digamos, esta mitad de este triángulo en este cuadrado, en este rectángulo, y que tenga la otra mitad en el área del círculo. No importa, porque al final lo importante es que usted sumó esta parte dentro de la figura 2 y sumó esta parte dentro de la figura 3, y cuando viene con la figura 5 a quitar todo el triángulo, pues no importa que se lo quite un pedazo a la parte 2 y un pedazo a la parte 3. ¿Ok? Lo importante es que lo quite del todo. Que, como les digo, que es lo que pasa a veces, que hacen 2 triángulos. Un triángulo rectángulo a la derecha y un triángulo rectángulo a la izquierda. Sin embargo, no importa, digamos, basta con uno solo para poderlo quitar. Entonces serían las partes, esa es la menor cantidad de partes posibles que se pueden hacer para quitar o para calcular el centroide de esta figura. A partir de ahí se pueden hacer muchas combinaciones que generan mayor cantidad, pero la idea es que hagamos, digamos, la menor cantidad posible. Porque, ¿qué se puede hacer? Digamos, por ejemplo,
se podría, qué sé yo, partir esto en este rectángulo y luego en un cuadrado que se le va a quitar la parte del círculo. Luego esto se podría partir, digamos, en un rectángulo acá. Luego esto se podría partir en un rectángulo acá. Luego se tendría que partir, luego digamos que usted no quita el área, sino que viene y calcula este triángulo, ¿verdad? Que le hacía falta, y ya no calcula el área esta que le sobra. Luego usted viene y quita el cuarto, y pone el cuarto de círculo, ¿verdad? Y le resta, pero le resta solo este triángulo. Y se complicó un montón, ¿verdad? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y eso es un ejercicio que va a ser más largo y por lo tanto más laborioso. Entonces yo lo que les pido, digamos, los invito, es a que busquen cuál es la menor cantidad posible de figuras que ustedes puedan hacer. ¿Ok? Eso sería. Entonces, recuerden que usted ya cuando tenga las figuras, usted hace una tabla, le va a ir poniendo figura, luego va a calcular el área, eh, luego va a calcular el área, luego va a calcular lo que es el X barra, que el X barra va a estar en unidades, en este caso digamos que se asume que las unidades son, qué sé yo, metros, luego va a calcular el Y barra, que serían metros también, luego va a calcular la X barra, que en este caso más bien estaría en metros al cubo, ¿verdad? Bueno, ahorita ponemos en metros al cubo, y finalmente tal vez aquí hay que hacer más espacio. Eh, tenemos lo que sería el Y barra, que también va a estar en metros al cubo. Y el área va a estar en metros al cuadrado. Ok, ya vamos a poner los espacios. Aquí vamos a agregar espacios. Ok. Y entonces, ¿verdad? En su tabla, recuerda que las unidades del área están en metros cuadrados, que las unidades de la X barra están en metros cúbicos, o en unidades lineales al cubo, ¿verdad? Si son centímetros, centímetros cúbicos, si son milímetros, milímetros cúbicos, etc. ¿Ok? Y entonces usted va, recuerde que lo que usted va haciendo es que va poniendo cada figura. Entonces, digamos, usted empieza por poner, digamos, la figura 1. Entonces, usted dice que la primera que va a hacer es la figura 1, ¿verdad? Y si usted quiere, puede hacerse como una ayudita. Entonces, ¿qué es la ayudita? La ayudita es dibujarse para usted mismo cuál es la figura 1. Entonces, si quiere, la puede hacer en el color que la tenía en su partición. ¿Verdad? Entonces usted dice, ok, ¿cuál es el tamaño de la figura 1? ¿Cuánto mide? A ver, ¿quién me ayuda a ver cuánto mide esa figura? 110. 110 de ancho y cuánto de alto. 50. ¿Cuánto? La 1, A la 1. Y 40. 40. Muy bien. Entonces, va a tener 110 de ancho y va a tener, digamos, 40 de altura. Entonces, ¿cuál es el área de un rectángulo? Base por altura, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 110 por 40? Entonces, yo digo 110 por 40, 4.400. Entonces, el área, 4.400. Muy bien. ¿Cuánto vale el X barra? Entonces, para el X barra, ¿verdad? Usted lo que tiene que hacer es tener cuidado. ¿En qué sentido tener cuidado? Digamos, usted siempre tiene que ver la figura que se le está pidiendo que le calcule el centroide. Usted tiene que saber calcular el centroide de figuras sencillas. Por ejemplo, un rectángulo, un triángulo, un cuarto de círculo, medio círculo. Eso usted tiene que saber hacerlo. Y esas le van a salir en el examen en una tabla. O sea, tiene que saber hacerlo, no se tiene que aprender los valores. Si se los aprende, bueno, pero si no, lo que hace es que consulta la tabla. Por ejemplo, en el caso de los rectángulos, dice que el centroide está a la mitad, tanto a la mitad de la altura como a la mitad del ancho. Pero esa distancia de la mitad es, por ejemplo, desde las esquinas de la figura.
Entonces usted lo que tiene que hacer es preguntarse, ok, ¿dónde estoy? Yo estoy aquí en el punto A. ¿Cómo estoy con respecto a este rectángulo? Entonces, si yo quiero dar el valor en X, yo sé que el valor en X es la mitad del ancho, ¿verdad? La mitad del ancho, pero si yo estoy en la esquina. Entonces, ¿cuánta distancia yo tengo que recorrer para llegar de aquí a la esquina? ¿Cuánta distancia recorro? Sería menos 65. Ajá, como recorre 65 hacia la izquierda, entonces sería menos 65. Ok. Una vez que ya usted está en la esquina, ¿cuánto tiene que recorrer hacia la derecha para poder llegar al punto A? Para poder llegar al centroide, perdón. Para poder llegar al centroide que está a la mitad del rectángulo. O sea, yo ya estoy en esta esquina de la izquierda, y yo quiero llegar a la mitad del rectángulo. ¿A qué distancia está la mitad del rectángulo? Está, si se me ocurre que es 55, pues puedo poner que es 55. Pero si no, es 110 medios, ¿verdad? Porque es la mitad del ancho. ¿De acuerdo? Entonces yo primero me hice 55 para la izquierda, 65 para la izquierda, para poder llegar de A hasta la esquina, y ahora me estoy avanzando la mitad de 110 hacia la derecha. Y el resultado final de esto es menos 10. ¿Ok? Usted igual, el centroide está 10 para abajo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo sería con respecto a la altura? Para efectos de la altura, es como que yo ya estuviera en una esquina. Porque la altura es la mitad de la altura desde cualquiera de las dos esquinas. O sea, si algo tiene 10 de alto, es lo mismo decir que es 5 de abajo a la mitad, o que es 5 de arriba para abajo a la mitad, ¿verdad? Entonces, para todos los efectos, yo ya estoy en la esquina. Entonces, ¿cuánta distancia tengo que moverme en Y para llegar a la mitad del rectángulo? ¿Y hacia qué dirección? Menos 20. Uh-huh. ¿Y en qué dirección? Para abajo, pues. Sí, Y para ¿no? abajo es negativo o es positivo? Negativo. En el Entonces, menos eje. 20, ¿verdad? Menos 20 en el eje Y. Entonces, ahora yo multiplico, ¿verdad? Y tengo que multiplicar 4.400 por menos 10, y eso me da menos 44.000. Y tengo que multiplicar 4.400 por menos 20, y eso me va a dar menos 88.000. ¿Ok? ¿Está claro este primero? Muy bien. Ahora vamos a hacer la figura 2. ¿De qué tamaño es la figura 2? Es un rectángulo, pero ¿cuáles son sus dimensiones? ¿De qué tamaño es la figura 2? ¿Cuánto tiene de ancho? 60. Y de altura, 50. 50. Entonces la figura 2 tiene 60 de ancho por 50 de altura. ¿Ok? Voy a hacerle aquí un garabatillo, digamos, a esto, como para que la gente sepa que es, ¿verdad? Que es la figura 1, no, que no es, no es que eso mide 1. Entonces, la figura 1 y la figura 2. Muy bien. 60 por 50 es 3.000, ¿verdad? Que es el área de un rectángulo. Ok. ¿Cuánto vale el X barra? ¿Cuánto vale el X barra? O sea, yo estoy ahí en el punto A, ¿hacia dónde me tengo que mover y cuánto me tengo que mover para poder encontrar el centroide de ese rectángulo con respecto al eje X?
Sería Ajá, menos 15 para llegar a la esquina y se le ajá, suma el ancho, que sería 60 entre 2. exacto. Entonces es menos 15 para llegar a la esquina, porque me volví para la izquierda, y le sumo la mitad de 60, que es la mitad del ancho. Y eso da 15 positivo. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto es el valor de Y? Para todos los efectos, es como que yo ya esté en la esquina para Y. O sea, lo único que yo tengo que hacer es subir. ¿Subir cuánto? La mitad. ¿La mitad de quién? La mitad de la altura. ¿Cuánto vale la altura? 50. Por lo tanto, la mitad es 25. Porque para todos los efectos yo ya estoy en la esquina. ¿Ok? Recuerden que estar aquí, para términos del eje Y, estar aquí es lo mismo que estar aquí. O es lo mismo que estar aquí. O sea, es simplemente la mitad de la altura. Y ahora multiplicamos, ¿verdad? Y 30,000 por 15 da 45,000. Y 30,000 por 25 da 75,000. Ok. ¿Qué otra figura sigue? Ok, sigue la figura 3. Entonces, la figura 3 es un cuarto de círculo, el cual vamos a tener que hacer aquí de manera aproximada. ¿Verdad? Entonces, la número 3 es un cuarto de círculo que tenía por radio. ¿Cuánto es el radio? 50. 50. ¿Y cuál es el área de un cuarto de círculo? Es el área de un círculo entre 4. O sea, el área de un círculo que es pi por r a la 2 entre 4. El área del círculo es pi por r a la 2 entre 4. ¿Ok? Entonces, pero es un área negativa, positiva, perdón. La que es negativa la abajo. Entonces, esta área es positiva. Que es el área 3. Es positiva y el valor es 4 por r entre 3pi, que si lo calculamos, ¿verdad? Sería pi a la 2, perdón, pi a la 2. ¿Qué estoy diciendo? Pi por r a la 2, el radio es 50 al cuadrado, dividido entre 4. ¿Verdad? Entonces, les dio 1963.50. ¿Verdad? Pi por r a la 2 entre 4. Entonces, ponemos aquí 1963.5. ¿Verdad? Esa es el área del cuarto de círculo. Ahora vienen los dos cálculos, digamos, más, no son difíciles, pero que sí hay que poner mucha atención, que es lo que se refiere a los centroides de los cuartos de círculo. En el caso del centroide del cuarto de círculo, el punto que es importante que yo tengo que llegar es este. La esquina donde nace el círculo, ¿verdad? O sea, donde está el ángulo recto del círculo. Esa distancia es a donde yo tengo que llegar. Entonces, si yo estoy en A, ¿cuánta distancia tengo que recorrer para llegar ahí? Me tengo que mover 15 hacia la izquierda, o sea, menos 15. Y luego me tengo que seguir moviendo hacia la izquierda. ¿Cuánto? En este caso sería menos 4 por R, que es 50, todo dividido entre 3pi. Menos 4 por R, ¿verdad? Menos 4 por R entre 3pi. Entonces puedo poner aquí, ¿verdad? 3 y podemos hacer un pi. Menos 4 por R entre 3pi. Y entonces, menos 15 menos 4 por
R entre 3 por pi es igual a menos 46.83. No, porque es entre 3, entre 3 pi. Menos 36.22. Me confirman si les dio eso. Ok, menos 15, menos 4 por R entre 3 pi. Muy bien. Y ahora toca el valor de Y. Para todos los efectos, estar en esta esquina, es lo mismo que estar en esta esquina para el valor de Y. Es lo mismo. Por lo tanto, solo tengo que subir 4 por R entre 3 pi. ¿Ok? Solamente porque ya estoy en la esquina. Entonces, 4 por 50 dividido entre 3 pi. ¿Ok? 4 por 50 dividido entre 3 pi. Y ese valor es positivo y le encuentro sentido a que sea positivo porque va para arriba. Está más arriba del triángulo o de la zona, digamos, en la que yo estoy. ¿Ok? Y entonces, ¿cuánto es este valor? 4 por 50 entre 3 pi me da 21.22. Entonces, este número que está aquí es 21.22. ¿Ok? Ya tengo la tercera distancia o la segunda distancia, digamos, para el cálculo de la figura 3, que es mi tercer figura positiva, ¿verdad? Mi última figura positiva. Y ya tengo el área, que es positiva. Tengo que el centroide con respecto al eje X me dio negativo porque me hice para la izquierda. Y luego me tengo que hacer para la izquierda. Me dio que el centroide con respecto al eje Y solamente me dio positivo porque solamente subo. Y ahora tengo que hacer las multiplicaciones. Entonces, 1963.5, 1963.5 multiplicado por menos 36.22. Y eso da menos 71.117.97. Entonces, menos 71.117.97. Y hago el cálculo de Y, perdón, que es 1963.5 multiplicado por 21.12. 21.22. Y el valor es 41.665.47. ¿Ok? Y esos son los valores para el círculo. El cuarto de círculo positivo. Ahora vamos con las que restan. Entonces, tenemos que resta esta. Es un área negativa. La vamos a respetar en azul. Es un hueco. Es un espacio vacío. Y entonces, ese sería el valor, digamos, de esta figura. ¿Cuánto mide? Es evidente que mide 20 por 45. Es evidente, 20 por 45. También es evidente que es un área negativa. Entonces yo tengo que tener cuidado, ¿verdad? Yo voy a ponerle aquí -4 para que no se me olvide que es un área negativa. Porque es un hueco, yo tengo que quitarla. ¿Verdad? Entonces 20 por 45, 900, pero 900 negativo. Pero como tal, el concepto de área negativa no existe. O sea, un área no puede ser negativa, pero lo que indica ese negativo es que eso es un vacío, ¿verdad? Eso es un hueco. Entonces tenemos que poner. Con respecto a los centroides, el del eje X, ¿desde dónde se da el centroide de un triángulo, jóvenes? ¿Desde qué parte del triángulo? De la esquina del ángulo recto. Entonces, ¿cuánto me tengo que mover en X para llegar desde el punto A hasta la esquina del ángulo recto? 60. ¿Cuánto? No, perdón. Sería 45. 45. ¿Y cuánto me devuelvo? 45 tercios. No, Ajá. sí. ¿Sí? Entonces me muevo 45 para la derecha y me devuelvo 45 tercios. Que eso termina dando 30. Profe,
Sí, A mí el área de ese triángulo me dio menos 450. claro, porque su profesor es medio caballo y no dividió entre 2. Muy bien, muchas gracias. Tenía que dividir entre 2. Muy buena observación. Entonces, menos 450 porque es base por altura dividido entre 2. Gracias. Que dicha que lo vimos a tiempo. Ahora, ¿cuál sería el centroide en Y? ¿Cuánto tengo que bajar para poder llegar a la esquina del ángulo recto? $40, pero negativo. ¿Qué va haciendo? 40, como es bajando, es negativo. ¿Y después cuánto subo? Igual 20 tercios. Entonces se escribe menos 40 más 20 tercios. ¿De acuerdo? Bajé 40 y luego subí 20 tercios. Entonces bajo 40 y subo 20 tercios, eso da menos 33.33. ¿Ok? Muy bien. Y ahora hago las multiplicaciones respectivas. Menos 450 por 30, menos 450 por 30, menos 13.500. Que dicha que es menos 450, ¿verdad? Y vean que aquí lo que pasa es que menos 450, pero el valor del centroide también es negativo, es menos 33.33. Lo importante aquí es que el valor nos tiene que dar positivo y nos tiene que dar 14.998.5. Aquí sería muy grave, gravísimo, si usted deja el valor negativo. ¿Estamos de acuerdo? Si usted deja el valor negativo, todo el resultado va a estar mal. Y da positivo porque es menos por menos, más. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos con la figura 5. Ahora, la figura 5 la podemos dejar como un mismo triángulo. La figura 5 no tenemos que partirla necesariamente en dos. Podemos dejar un solo triangulito. ¿Cuánto le mide la base? 30. ¿Cuánto le mide la altura? 40. Y se tiene que considerar como un área negativa. Entonces la base le mide 30, la altura le mide 40 y se tiene que considerar como la figura 5 que es negativa. ¿Cuánto es el área? Ahora sí, ¿verdad? Base por altura dividido entre 2, o sea, 600, pero es 600 negativo. ¿Ok? Finalmente, ¿cómo sería el centroide en X? Porque cuando usted tenga una figura simétrica, ¿verdad? Que es, en este caso, en el eje Y, donde está la simetría, el centroide está en el centro. O sea, literalmente el centroide está aquí, donde está la estrella. Bueno, está más arriba por el centroide de Y, pero el centroide de X está sobre la línea roja, porque tiene lo mismo a la izquierda que a la derecha. ¿Ok? Entonces, ¿cuánta distancia me tengo que mover desde A para llegar a ese punto? Me tengo que mover menos 15. Entonces el valor es menos 15. Ahora, para todos los efectos, es como que yo estuviera en la parte de abajo del ejercicio. Ya estoy en la esquina de abajo, entonces sería 40 tercios que tengo que subir y 40 tercios es 16.60, no, 13.30. ¿Ok? Eso sería 40 tercios. Y ahora, usted multiplica. Vean que ahora el que es negativo es el del eje X, por lo tanto el negativo por el negativo es en el eje X. Menos 600 por menos 15 es 9.000. ¿Ok? Y menos 600 por 40 tercios, menos 600 por 40, bueno, por 13.33, se puede poner 40 tercios, se puede poner 13.33. La diferencia entre que esto nos dé 7.998 o nos hubiera dado 8.000 cerrado es irrelevante. O sea, no importa si te da
7.998 u 8.000. ¿Ok? Finalmente, la última forma es el cuarto de círculo negativo, que en realidad tiene esta orientación. Como así, es como así, y es como así. ¿Y cuál es el radio de ese círculo? Es menos 40. Es menos 40. Es un área negativa, no se me puede olvidar. Voy a poner aquí que el radio es 40. Entonces, ¿cómo calculo el área? Ya sé que es pi por r a la 2 entre 4. O sea, pi por 40 al cuadrado entre 4. Son 400 pi, que eso aproxima a menos 1256.64. ¿Por qué negativo? Porque es un área negativa. Eso es lo que yo entiendo. Ok. ¿Cuánto me tengo que mover en X para llegar del punto a esta esquina? Menos 65. Menos 65. Y a partir de ahí, ¿cuánto me tengo que mover a la derecha para llegar al centroide con respecto a X? 4 por 40 dividido entre 3pi. Ajá. Entonces, menos 65 para llegar a la esquina, más, porque va para la derecha, 4 por 40 dividido entre 3pi. Muy bien. ¿Y eso cuánto da? Menos 48,02. ¿Ok? Dice que da menos 48,02. ¿Ok? ¿Cuánto sería el de Y? ¿Cuánto me tengo que mover y en qué direcciones? Primero me muevo hacia abajo. ¿Cuánto me muevo hacia abajo? Bueno, este valor de aquí, ¿verdad? Menos 48,02. Está aquí abajo. Me tengo que mover primero para abajo 40 y luego empezar a subir. Entonces, primero bajo 40 y ya estoy en la esquina y luego subo 4 por 40 entre 3pi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Y eso cuánto da? Menos 23,02. Menos 23,02. ¿Ok? Muy bien. Y ahora hago las multiplicaciones. Vean que todos los números son negativos en este caso. Entonces, cuando yo multiplico 1256,64 por menos 48,02, me tiene que dar un número positivo. En este caso, el número es 60.343,85. Cuando yo multiplico 1256,64 por 23,02, entonces en ese caso me da positivo porque es menos por menos 28.927,85. ¿Sí? Ahora, una vez que yo ya llené la tabla, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sumar las áreas. Se suman tres columnas, se suman las áreas, se suma la X barra y se suma el Y barra. Eso es lo que se suma. Mira, entonces, saquemos la calculadora. Ok.
Sacamos la calculadora y... Hoy que no puedo minimizar esto. Ajá. Aquí. Ya. Vamos a la calculadora por aquí abajo. Sería 4.400 más 3.000 más 1963.5 menos 450 menos 600 menos 1256.64. Y eso da una fracción que cuando se desconvierte de fracción da 7056.86. Hacemos los otros valores que serían también en la calculadora. Sería menos 44.000 más 45.000 menos 71.117.97 menos 1.300, no, 13.500, 23, menos 13.500 más 9.000 más 60.343.85. Y eso da menos 14.274. Me confirman ahí si lo quiero. Igual. Luego se hace lo mismo, pero para los valores de Y. Entonces, en este caso, los valores de Y son menos 88.000 más 75.000 más 41.665.47 más 14.998.5 más 7.998 más 28.927.85. ¿Okay? Vea que Profe, todos es, ¿sí? el 7.998 no da negativo. Sí, tenés razón, porque el 13.33 es positivo. Muy bien. Entonces lo voy a corregir primero aquí en la ecuación. Menos 7.000. Ajá. Tenemos ese resultado, pero también voy a corregirlo. Le voy a agregar aquí el menos correspondiente. Sí, porque nos damos cuenta que en este caso la Y está a la izquierda y está abajo. En este está arriba, en el 3 está arriba, en el 4 es negativa el área y negativo el Y, entonces positivo el valor. Y en la 5 es positivo el valor, pero negativo el área, entonces por eso es negativo. Y en la 6 es negativo el área y el valor, por lo tanto es positivo. Ok, ahora sí estamos bien. Y el valor es 64.593.82. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vean que esto es fácil, nada más es ir haciendo la mitad. Y entonces, recuerde usted que el X barra está siendo dado por, igual, la sumatoria, por la sumatoria de las áreas, multiplicado por los X barras, dividido entre la sumatoria total de las áreas. Eso es del formulazo, digamos, ustedes lo tienen que saber. Y el Y es pues lo mismo, pero en lugar de usar el AX barra, pues evidentemente sumamos el A de barra. Y evidentemente también se usa el mismo área. ¿Ok? Entonces ahí tengo los dos valores, ¿verdad? Y sería, el primero sería menos 24.274.12 dividido entre 7.056.86. Y ¿cuánto les da?
A mí me da menos 3.44. Metros. ¿Alguno que me confirme? Y el Y, metros, es la fracción entre 64.593.82 y las áreas que son 7.056.86. Queda 9.15 centímetros. La, Metros. la X se Ajá. me dio así. ¿A vos te da igual? Sí. Ok. Y la Y, ahora eso tiene sentido, porque más o menos el centroide de esto está como por aquí. Está como por aquí. Ligeramente a la izquierda de A y un poquito más arriba. Por ahí está. Si usted pone el dedo ahí, digamos, si usted corta esta figura en cartulina, hace así bien parejita, usted pondría el dedo ahí para sostener y no se le cae. ¿Ok? Que tenemos que determinar cuál es la carga o las reacciones en los apoyos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde están los apoyos? Está aquí en B, ¿verdad? Es un apoyo tipo patín. Y el otro apoyo está aquí en E, que es un apoyo tipo articulación. Entonces, una vez convirtamos los apoyos a cargas, ¿verdad? Una vez que usted haga eso, lo primero que pasa es que este deja de existir. En el diagrama de cuerpo libre no se puede dibujar el patín, sino que lo que se tiene que dibujar es en su lugar la fuerza, ¿verdad? Y entonces esa fuerza sí es BY porque es vertical, que es la única fuerza que hay en B. También se le puede poner solamente B. Luego, acá independientemente de que el patín esté torcido, esté de lado, esté recto, no importa. De todas maneras son dos reacciones y que son independientes entre sí. Entonces, por ejemplo, usted tiene este valor y este valor. Uno es X y el otro es Y. Entonces, este que está aquí es X y este que está aquí es Y. Entonces, como tal, eso es a lo que corresponde el diagrama de cuerpo libre. Es que usted separe la figura del medio. Ahora, ¿qué valor le ponemos a F? ¿Cuánto le ponemos a F? ¿Cuánto puede ser? Bueno, digamos, no sé, unos 1000 newtons. Vamos a poner más bien 3 kilonewtons. ¿Ok? 3 kilonewtons. Pongamos que el valor de la carga son 0.5 kilonewton metro. ¿Ok? Entonces vean que esta es esta carga. Vámonos un kilonewton metro. Si esta es un kilonewton metro, esta que se llama carga igual es el mismo kilonewton metro. ¿Ok? Sobre metro. Muy bien. Y nos hace falta definir el valor de este momento, que no hay mejor momento para hacerlo, y podemos poner que son 20 kilonewton metro. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué creen ustedes, jóvenes, que es lo primero que hay que hacer aquí antes de poder determinar, digamos, las reacciones? Sacar el ángulo. Sacar el ángulo. ¿Ok? ¿Cuánto vale este ángulo?
Vamos a poner aquí que alfa vale. Así como está, debería darles 36.87. Ahí me confirmo. Sí, a mí me dio eso. Ok. ¿Qué más? Siempre que usted tenga una fuerza inclinada, ¿qué tiene que hacer con esa fuerza inclinada? Sacar las fuerzas en Y y X. Ajá. Y además, cuando tiene una carga distribuida, ¿qué también tiene que hacer? Sacar el centroide. Convertir esa carga distribuida a una fuerza puntual, ¿verdad? ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo convierto yo esta carga distribuida que está aquí, esta? ¿Cómo convierto esto a una fuerza puntual? De acuerdo con el área. ¿Y cuál sería el área? 6 por 1 y entre 2. ¿Y eso da? 3. 3. Y entonces yo la pongo aquí. ¿Y a qué distancia se ubica del punto E? A un Esto le tercio. dio a un tercio. ¿Y cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia que hay entre E y D? 2. O sea, 2 es la respuesta o la distancia. 2 es la distancia donde está la carga. De E a D. Ok, exacto. Esta distancia que está aquí acotada vale 2, ¿verdad? Porque es un tercio de la altura total, que es 6. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con esta otra carga distribuida que está aquí? ¿Cómo la convertimos? ¿Cuál sería el área de esa figura? Primero habría que sacar la hipotenusa para saber el largo de ese rectángulo, porque sabemos el alto. Ok, ¿cuánto mide esta hipotenusa? Eso es lo primero que hay que hacer, muy bien. 10. Mide 10, correcto. Entonces, ahora sí, ¿cuánto es el área? 10. Sería 10 por 1, ¿no? 10 por 1, ¿verdad? Exacto, muy bien. Sería 10 por 1. Entonces, vamos a hacer aquí una anotación. ¿Y en qué lugar se ubica ese valor? Al centro, a 5 metros. A 5 desde cualquiera de las dos esquinas, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, esta carga que está aquí, este valor que está aquí, no tan chiquitico, este es 5 kilonewton. Una vez que ya lo ubicamos, ¿dónde va? La distancia de la hipotenusa que habíamos calculado era 10. Y ya sea desde A o desde B, la distancia que existe de aquí a aquí es 5. Puede ser esto. ¿Ok? ¿Qué sigue ahora? Entonces, nos damos cuenta que ya convertimos las cargas distribuidas, ya convertimos esta carga distribuida, por ejemplo, en una carga puntual. Entonces, ya en mi diagrama, ya no existe más la carga distribuida, sino que la que existe es la carga puntual. Y yo estoy satisfecho porque eso es, en realidad eso es lo nuevo que entra del capítulo 5 para resolver ejercicios del capítulo 4.
Ya ejercicios del capítulo 4 sabemos resolver, que son los ejercicios de equilibrio de cuerpos rígidos, ¿verdad? Que es a lo que estamos llegando, donde tenemos que hacer sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas y sumatoria de fuerzas en X y en Y, ¿verdad? Pero ahora lo que era nuevo y digamos entre comillas difícil era que teníamos que convertir o tenemos que convertir las cargas distribuidas en cargas puntuales. ¿Estamos de acuerdo? Y vean que ya lo hicimos. Ya convertimos. Ahora estamos tomando aquí la libertad de borrar un poco, a duras penas, ¿verdad? Pero ahí estamos tratando de borrar la carga distribuida y que dejemos solamente, digamos, la carga lineal. ¿Ok? Entonces, mientras yo hago eso, voy a hacer lineal. ¿Ok? ¿Por qué la borro? ¿Verdad? La estoy borrando simplemente para que a todos nos quede lo suficientemente claro qué es lo que se está haciendo. O sea, lo que se está haciendo es convertir una carga distribuida en una carga puntual. ¿Cómo se hace eso? Con el área. ¿Cuál área? El área de la carga distribuida. ¿Cómo se calcula el área de la carga distribuida? La base por la altura. Que la altura es la fuerza esa que está con unidades de Newton entre metros y la distancia, pues en este caso es 5. ¿Ok? Es 10, que es el valor de la hipotenusa. ¿Okay? Listo. ¿Alguna pregunta de cómo convertimos las cargas distribuidas a cargas puntuales? ¿No? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué sigue? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tengo aquí que es de ponerle atención? Hay que sacar las distancias hacia abajo, digamos, para hacer el momento. Ok, pero ¿qué pasa con esta fuerza de 5 kilonewtons? ¿La dejamos así como está? Hay que Deberíamos de descomponerlas sacar en sus X y Y. componentes. ¿Verdad? Deberíamos de sacar sus componentes. No sé si están de acuerdo conmigo. Esta fuerza de 5 kilonewtons tiene una componente en Y y tiene una componente en X, ¿cierto? ¿O me equivoco? Entonces digamos que yo la voy a llamar la fuerza 1. Yo voy a decir que esta es la fuerza 1. Y que la fuerza 1 es de 5 kilonewtons según el cálculo que yo hice. Fuerza 1 son 5 kilonewtons. ¿Cuál es el ángulo que yo tengo que usar para calcular esos componentes? Es el ángulo que se forma con respecto al eje X. O sea, es este ángulo que está aquí. ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Cuál sería el número que vale de lo que vale ese ángulo? El 36,87, ¿no? No. Aquí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque recuerden que esto lo hemos hablado muchas veces. Si usted tiene esta condición y tiene este ángulo, ¿verdad? Y este ángulo vale alfa. Y en este caso, bueno, alfa vale 36,87. Si usted viene y pone esta fuerza aquí de forma perpendicular y usted tira esta línea, el ángulo que vale alfa es este que está aquí abajo. Este es el que vale alfa, no este. Este vale 90 menos alfa. ¿Por qué 90 menos alfa? Bueno, porque si este vale alfa, nos damos cuenta de que esto es un ángulo recto. Esto es 90, ¿lo ven? Entonces, si a 90 le quito alfa, me da el valor que yo necesito. Entonces, siempre, toda la vida,
Lo tuvieron que hacer también para la tarea. Si hay una fuerza perpendicular a una superficie, el ángulo, a un plano inclinado sobre todo, el ángulo que se utiliza es 90 menos el ángulo que usted calculó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el ángulo es realmente 53.13. ¿Ok? Este ángulo que está aquí es 53.13 grados. Y ese es el que se utiliza para el cálculo de las componentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ese es el que tengo que usar. Entonces yo vengo aquí y digo, ok, F1X es igual a F1 por el coseno de 53.13 grados. ¿Ok? Entonces F1X es igual a 5 por el coseno de 53.13 grados. De ahí 5 por el coseno de 53.13 da 3. Entonces F1X es igual a 3 kilómetros. Luego F1Y es igual a F1 por el seno de 53.13 grados. ¿Okay? Entonces, F1Y es igual a 5 por el seno de 53.13 grados. Y en este caso, F1Y da 3.99999, que es 4. 4 kilos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con las componentes? Muy bien. Ahora resulta que es necesario encontrar un valor, los valores que fue, creo que una compañera lo mencionó, perdón porque no le reconozco la voz, la distancia que tenemos que calcular es la distancia de esa fuerza para llegar aquí abajo para poder calcular los momentos. Eso fue lo que dijo la compañera. Entonces, digamos, esta distancia es 5. ¿Ok? Esta distancia. Vean que yo ya tengo las distancias de casi todo. O sea, por ejemplo, si yo necesito calcular momentos aquí, yo sé cuál es esta distancia, yo sé cuál es la distancia de la fuerza esta de 3 newtons, kilonewtons, etc. Yo todo eso lo sé. ¿De cuál es la única que yo no sé la distancia? Bueno, no sé cuánto es el valor de X, porque eso era parte del enunciado, ¿verdad? La idea es que pusiéramos un valor aquí juntos. Entonces vamos a decir que este valor de X, ¿cuánto puede ser? Alguien que me proponga un valor. Eso no es parte del ejercicio, eso es decir cuánto es el valor, que digamos que si este fuera un examen de desarrollo, usted lo tendría que sacar de una tabla, ¿verdad? ¿Cuánto puede ser ese valor? 4. 4 metros, pongámosle, ¿verdad? Muy bien. Ok. Y las distancias que sí necesito encontrar son la distancia del eje, la distancia de la fuerza F1X para abajo y la de la F1Y para el lado, ¿cierto? Esas sí me hacen falta. Ahora, ponga cuidado. ¿Cuánto es esta distancia y por qué? ¿Cuánto es esta distancia que está aquí? Se puede hacer por lógica. ¿Cuánto es esa distancia? 3 en parte del Y. ¿Por qué es que? 3, digamos, Ajá. 3 serían Y. Ajá, ¿y por qué? Digamos, si F1 apunta a la mitad, que es 5, Ajá, ajá. y si la altura tiene que 6, es la mitad. O sea, por Ok. lógica. Sí, sí. Eso se llama semejanza. Y está muy bien. Y era lo que yo quería que hiciera. O sea, así es como se hace eso, muy bien. O sea, si usted tiene un triángulo, ¿verdad? Cualquier triángulo que usted tenga, así. Y usted de ese triángulo conoce las medidas, conoce, digamos, las 3 medidas, conoce esta medida,
conoce esta medida y luego conoce la hipotenusa, ¿verdad? Y en el caso del ejercicio, este valor era 6, este valor era 8 y la hipotenusa, perdón, quise poner 8, y la hipotenusa era 10, las cosas se cumplen. ¿Qué quiere decir con que se cumplan? Si usted apunta exactamente a la mitad y usted parte la hipotenusa en 2 y ahora esto mide 5, necesariamente esta línea viene a partir en 2 el triángulo, tanto en X como en Y. Entonces, esta distancia que está aquí tiene que ser la mitad de la otra y esta tiene que ser la mitad de la otra. ¿Por qué? Porque cada uno de estos triángulos, ¿verdad? El triángulo rojo inicial es semejante con este triangulito que está aquí y también es semejante con este triangulito que está aquí. Entonces, si 10 va con 5, que es la mitad, 6 va con 3, que es la mitad. 8 iría con 4, que es la mitad. Y así funciona siempre. Por ejemplo, si la carga distribuida del principio, no hubiera estado en la mitad, sino que está, por ejemplo, a 1/3 de la distancia, ¿verdad? Si por ejemplo hubiera estado a 1/3 de la distancia y usted se viene con esta fuerza, ¿verdad? Y lo parte aquí a 1/3, ¿cuánto hubiera sido esta distancia? Esta distancia, ¿cuánto hubiera sido? 2, porque igual sería un tercio de... Porque igual sería 1/3 de 6. ¿Y cuánto sería esta distancia? Bueno, 2.67 porque es 1/3 de 8. ¿Está claro? Ese tipo de cosas a mí me interesa que usted pues las sepa, ¿verdad? Porque no es nada complicado, pero en eso se le puede ir un rato. Porque usted se pone a sacar tal vez que con el seno y el coseno ¿verdad? Y pierde tiempo. Y no, o sea, realmente eso está a la mitad. Ahí sí está a la mitad. Lo que se espera de ustedes es que el valor que pongan aquí, sin mucho pensar, es 3 y el que van a poner aquí es 4. ¿Ok? Eso es lo que yo espero de ustedes. Ahora, ¿qué sigue? Sumatoria de tenemos momentos. Ya tenemos todo, correcto. Entonces podemos hacer una bonita sumatoria de momentos. ¿A dónde podemos hacer esa sumatoria de momentos? ¿En qué punto? ¿Ok? La recomendación es que la hagan en el punto donde tiene dos incógnitas. Esa siempre es la recomendación. ¿Y ese punto sería? F. Sí, se llamaba E, pero digamos, Ah, por un error de que yo les pongo aquí unos cuadritos encima para borrar lo que necesito borrar, empezó a llamarse F, pero en el ejercicio original se llama E. sí. Ajá, ¿ok? Entonces, en E, ¿verdad? En E, muy bien. Entonces sería sumatoria de momentos en E y eso es igual a 0, ¿ok? Y el sentido de giro, ¿verdad? Usted sabe que el sentido de giro, si esto gira para allá, en el sentido antihorario, es positivo. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos términos participan en la sumatoria de momentos en E? ¿Cuántos? El momento se cuenta. Sí, de momento se cuenta. 6. 6. El momento se cuenta porque el momento solo participa, de hecho, de la sumatoria de momentos. Es en el único en que participa, ¿ok? Porque es un momento puntual. ¿No ven? Ya él tiene unidades de momento. De hecho, recuerden que no tiene brazo de palanca.
y los momentos solo participan en estas sumatorias, nada más. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, son 6. Por ejemplo, ¿por dónde empezamos? ¿Por cuál empezamos? De la izquierda. Desde la izquierda. Ok, lo más a la izquierda es esta flecha negra que la fuerza valía 3 kilonewtons, ¿cierto? ¿El sentido de giro es positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Y el brazo de palanca es? 18. 18. Muy bien. ¿Cuál sigue? Puede seguir, digamos, la parte en Y de F1, ¿verdad? F1Y. Puede ser, ¿verdad? F1Y es esta que está aquí. Esta amiguita se llama F1Y. Y esta amiguita se llama F1X. ¿Estamos de acuerdo? Ok. F1Y. ¿Hace momento positivo o negativo? Igual, Positivo. 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 ¿Cuánto vale la fuerza? Vale 4. ¿Cuánto vale el brazo de palanca? ¿14? 14. ¿Ok? ¿Cuál sigue? Sigue F1X. F1X. ¿Y esa hace momento positivo o negativo? Positivo. ¿Qué dice el público? Ok, vamos a ver. Usted tiene este garrote así. O sea, la viga como tal es como así. Usted tiene que poner un pin. Imagínese que usted pone un pin aquí. Y que eso va a rotar según la fuerza que usted le empuja. Si yo vengo y empujo eso desde aquí, ¿cómo cree usted que va a rotar eso? O sea, ¿qué pasa si yo jalo esto para acá? Usted no se lo imagina, pregunto, no se lo imagina que eso rota como así. Y la fuerza, digamos, ahora quedó como así, porque eso siempre es horizontal, ¿verdad? Entonces sería como así. Y si eso sigue rotando, ¿verdad? Y espero se lo imagine, eso después de que sigue rotando, se va a ver como así. Y la fuerza siempre horizontal con respecto a la figura. Ahora es así. Y finalmente, digamos, una última rotación. Eso puede ser como así, ¿verdad? Y siempre la fuerza así. No sé si se lo imagina. O sea, si usted agarra ese palillo lo empuja, ¿él en qué sentido giró? ¿En el sentido positivo o en el sentido negativo? Sí, en el negativo. Sí, ya lo vi. Giró en el negativo. Ese, jóvenes, es la posición en la que más se equivoca. Por eso hago hincapié, digamos, y hasta hago el dibujito y todo, porque es la posición en la que más se puede cometer un error. Porque en realidad se confunde con esta otra posibilidad. Ya la vamos a dibujar. Se confunde con este caso. Suele confundirse, digamos, con este caso. Esta fuerza era de 3 kilonewtons. Esta fuerza era de 3 kilonewtons. Hay un caso, por ejemplo, en que si ese palillo, si eso fuera más alto, por ejemplo, si eso fuera como decir así, pues así, y este punto, ¿verdad? Este es el punto de la rotación.
si este es el punto de la rotación y la fuerza en cuestión está por encima de ese punto, ese giro es positivo, porque esto gira en este sentido. ¿Sí lo ve? Es positivo. Si la fuerza está por debajo del punto en cuestión, el giro es al revés y por lo tanto es el sentido negativo. Entonces, si está por debajo del punto o por encima del punto de rotación, el sentido cambia. Y eso es difícil. O sea, eso cuesta, hay que verlo y entenderlo para que ya después le salga. ¿Estamos de Profe, acuerdo entonces que esto gira negativo? Ajá. en el caso de que estuviera alineado con el punto Si de está rotación. alineado, no hace momento. Ok, sí, sí, ya me acordé. Ok, sí. ¿Ok? No lo hace girar. Perfecto. Entonces, la trampilla, digamos, la cascarilla de banano, es que esto es negativo. Y sería el valor de F1X, que es 3, multiplicado por el brazo de palanca, que es 3 también, ¿verdad? Muy bien. ¿La fuerza BY hace momento positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, menos BY, y el brazo de palanca es 10. 10. El momento ese que se llama M, ¿hace momento positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Porque está en sentido negativo, todo menos 20. Y la fuerza esa de 3, la que está aquí a la derecha, ¿hace momento positivo o negativo? Negativo. Negativo también. Y el brazo de palanca es 2. 2. Y eso es igual a 0. De ahí, vean que la única incógnita que tenemos realmente es de Y. Entonces nosotros podemos escribir. Se me llenó de puntos negros. Ay, es que eso está debajo. Ay, no. Bueno, ya. Es que se borra todo. Vamos a ver qué pasa. No, no quiero que se borre todo. Ay, caramba. Me lleva el diablo. Ok, por aquí. Creo que ya no se borró nada. Ok. Eso va a poder ver la calculadora. Entonces usted se viene con la calculadora y entonces usted pone. Ya usted pone. 0, ¿verdad? Ok, pone 3 por 18 más 4 por 14 menos 3 por 3 menos la variable en X. Le pone X, que es la incógnita, por 10 menos 20 por menos 3 por 2. ¿Ok? Y eso es igual a 0. Pone con alfa y le da shift solve para lo que sea, X puede ser 0, no importa. Ahí sí. Es que shift solve. Ajá. Y pa, ahí está. Entonces me confirman que les haya dado eso. Dice que BY nos dio 22.1 kilonewtons. El hecho de que nos haya dado positivo significa que la fuerza va en la dirección en la que nosotros dijimos, o sea, hacia arriba. ¿Ok? Me confirma. Muy bien. Sí, a mí me dio eso. Ok, perfecto. Y ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué primero la del momento? Porque me sirvió para poder encontrar este valor de un solo. ¿Ok? Esta es la primera, ya yo me puedo ir a... ¿Pude haber hecho la de X primero? Sí, pude haber hecho la de X primero porque si me doy cuenta, hay una fuerza en X, dos fuerzas en X, tres fuerzas en X. Y entonces puedo encontrar la de X. La que no podía era encontrar la de Y.
Entonces, el orden era primero la de X o primero la de momentos. Y ya después la de X o la de momentos, la que no haya hecho. Y de último. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Verdad? Cuando apuntan hacia la derecha es positivo. ¿Verdad? Entonces, como dijimos antes, tenemos 3 fuerzas en X y esas fuerzas son menos F1X porque está apuntando hacia la izquierda, menos la fuerza de 3 porque está apuntando hacia la izquierda y más EX porque está apuntando hacia la derecha y eso es igual a 0. Sustituimos el valor de F1X que es 3, entonces menos 3 más EX tiene que ser 0 y bueno, eso es una ecuación muy sencilla de despejar y da 6, ¿verdad? ¿Qué significa que me haya dado 6 positivo? Significa que el sentido en el que lo predije es el correcto. Y ese sentido es hacia la derecha. Entonces, este sería el valor. ¿Okay? Y finalmente, hago mi sumatoria de fuerzas en y eso tiene que ser 0. Si está apuntando hacia arriba, el valor es positivo. Y me doy cuenta que tengo 1, 2, 3, 4 fuerzas en Y, de las cuales ya solo no conozco una. Empiezo a lo más a la izquierda, tengo un valor negativo de 3 hacia abajo, luego tengo un valor negativo que es F1Y, luego tengo un valor positivo que es BY, y luego tengo un valor positivo que es EY. ¿Verdad? Sustituyo los valores por los que conozco, que son menos 3, menos 4, más 22.1, más EY igual a 0. Entonces yo me puedo venir aquí y decir, ok, tengo menos 3, menos 4, más 22.1. Digo que la incógnita se llama X, le doy igual con el alfa, 0, y le doy shift solve al valor que sea y me da que es menos 15.1. Y entonces, vean que en este caso pues nos dio negativo, o sea, no todas las predijimos en el sentido correcto. ¿Qué significa que me haya dado negativo? Simplemente que el valor es 15.1 kilonewtons, pero va hacia abajo. Eso es todo. Va hacia abajo. Y esta sería la respuesta. ¿Mira? Profe, Dime. ¿Sí? es que ya hice el cálculo 2 veces y BY me da 7.5. No sé si me estoy equivocando 2 veces. No te digo, probablemente seré yo. Vamos A a mí ver. también me dio 7.5. ¿Y por qué no me dijeron? Vamos a ver. 3 por 18 más 4 por 14 menos 3 por 3 menos X por 10 menos 20 menos 3 por 2 igual a 0. Shift solve y pues sí da 7.5. Ok. Bueno, quién sabe qué errorcillo cometí. Entonces, estamos de acuerdo en que es, no sé, creo que a alguien le había dado 22. Hay que revisar. Esto hace sentido momento positivo, esto hace momento positivo, este hace momento negativo, este hace momento negativo, este hace momento el negativo el 20, negativo, sí, da 7.5. Ok, entonces corregimos, no importa, lo importante es que da para arriba, resulta que da positivo, y por lo tanto eso sí habría que cambiar este valor sería, para cambiarlo tanto, cambiemos solamente el valor, en lugar de ser 22.1 es 7,5. ¿Ok? Y la cosa es que sigue dando negativo, pero menos, da menos 0.5. ¿Ok?
Entonces, pues no pasa nada. Da menos 0.5. Lo que sigue implicando un número negativo. O sea, lo que sigue implicando es que va para abajo. ¿Ok? Da menos 0.5 y entonces sería 0.5 kilonewtons. Ahora sí estamos bien. Sí, todo bien. Ok. Bueno, muchas gracias por la corrección y eso sería este ejercicio. Recuerden que es un ejercicio largo, o sea, difícil, y sin embargo, vea que de nuevo son poquitas las líneas en las que se resuelve, o sea, literalmente lo que escribimos de ecuaciones fueron 1, 2, 3 reglones, incluyendo la respuesta, 1, 2, 3, 4 reglones, incluyendo la respuesta, 1, 2, 3, 4 reglones, incluyendo la respuesta, para un total de 11, 12 reglones. ¿Verdad? Son muy poquitos en realidad. Entonces, pero hay que pensar, ¿verdad? Y hay que entender y saber bien las sumatorias de momentos, etc. Hacia dónde gira, cuándo es positivo, cuándo es negativo. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, pongámosle una masa al bloque. ¿Cuál puede ser la masa? 20 kilos. ¿Ok? 20 kilogramos. Pongamos una fuerza, entonces. Puede ser 100 newtons. ¿Ok? 100 newtons. Y no, pongámosle pues para pensar. Pongámosle 250 newtons. ¿Ok? 250 newtons. ¿Y cuánto puede ser el ángulo alfa? Ah, bueno. Bueno, pongámosle un ángulo alfa pequeñito. Pongámosle 30. ¿Ok? Listo. La pregunta es, bueno, y pongámosle aquí que hay un coeficiente de fricción dinámico, bueno, estático de 0.25 y el coeficiente de fricción dinámico de 0.20. Ok, la pregunta ¿es capaz la fuerza F de mover el bloque? ¿Ok? ¿Es capaz la fuerza F de mover el bloque? Si lo mueve, ¿con qué aceleración lo hace? ¿Ok? Esa es la pregunta, ¿de acuerdo? ¿Es capaz de moverlo? Y si lo hace, ¿con qué aceleración lo hace? Entonces, bueno, pongámosle una tilde a con qué. Y guardemos el enunciado para compartírselos ahora. Ok, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando tenemos un ejercicio de fricción con un bloquecillo ahí, básicamente? ¿Qué es lo primero que se hace? Ahí, El diagrama de cuerpo libre. el diagrama de cuerpo libre. ¿Está bien? Muy bien, hagamos entonces el diagrama de cuerpo libre. Dame un chance para guardar esta carambada porque no estoy pudiendo. Yo por lo general tengo 2 monitores cuando doy la clase, entonces me queda más cómodo. Pero hoy no porque estoy en la U. Entonces no me queda tan cómodo. Ok, ya. Muy bien. Entonces, el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas hay por aquí? ¿Qué fuerzas hay por aquí? Tenemos la fuerza del peso. Esto nos vamos a poner para poder usar la calculadora. Tenemos una fuerza hacia abajo, que es el peso del bloque. ¿Verdad? Este sería el W, ¿verdad? El peso del bloque. Esta fuerza hay que descomponerla en una parte horizontal
y hay que descomponerla en una parte vertical. Entonces, una parte horizontal y una parte vertical. La parte vertical se va a llamar FY y la parte horizontal se va a llamar FX. ¿Quién más está? La normal Y la normal apunta hacia, hacia arriba. siempre apunta perpendicular a la superficie. Si la superficie es inclinada, la normal es perpendicular a la superficie, ¿verdad? La que siempre apunta hacia abajo es el peso, pero la normal no necesariamente apunta hacia arriba siempre. Pero todo bien. En este caso sí apunta hacia arriba. Ok. ¿Hacia dónde es la intención de movimiento de este bloque? O sea, si este bloque se moviera, ¿se mueve hacia la derecha o se mueve hacia la izquierda? Se movería hacia la derecha. Se movería hacia la derecha. O sea, esto es lo que se llama hacia allá, digamos. Uno le puede poner aquí un texto que se llama intención de movimiento. Entonces, ¿hacia dónde va la fuerza de fricción? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Porque es contraria al movimiento. Entonces sería hacia la izquierda porque siempre es contraria al movimiento, ¿verdad? Muy bien. Entonces esta es la fuerza de fricción. Siempre en dirección contraria al movimiento. O sea, si esto se quiere mover hacia la derecha, la fuerza de fricción se va a querer mover hacia la izquierda. ¿Ok? Muy bien. Los pasos siempre son los mismos. El primer paso es calcular el peso. Entonces venimos aquí y calculamos el peso. Peso del bloque. ¿Ok? La fórmula del peso es igual a la masa por la gravedad. O sea, el peso son los 20 kilogramos multiplicados por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, que es la masa de la gravedad en la Tierra. Y eso nos da 196.2. ¿Ok? 196.2 newtons. Siempre el primer paso es el peso del bloque. O las componentes de la fuerza. Se pueden hacer en cualquier orden. Pero eso primero. Entonces, si quieren, hacen el peso del bloque como el paso 1 y el paso 2 serían las componentes. El paso 2 son las componentes. Y en este caso tenemos Fx, que sería F por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Fx sería F, que vale 250 por el coseno de 30 grados. Por lo tanto, Fx vale 250 por el coseno de 30, sería 216.51 newtons. ¿Ok? Y el Fy sería F por el seno de 30 grados, y en este caso el Fy sería 250 por el seno de 30 grados, y por lo tanto Fy vale 125 newtons. El tercer paso siempre es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Ok? Ese sería el tercer paso. Igual, si es positivo, si es para arriba, perdón, es positivo. ¿Cuántas fuerzas tenemos en Y? ¿Cuántas fuerzas tenemos? 3 fuerzas. Y ellas son Fy para arriba, la normal para arriba y el peso para abajo, ¿cierto? Y eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces, Fy vale 125. La normal no sabemos cuánto vale. Y el peso vale 196
0.2. Y eso es igual a 0. De ahí usted despeja la normal y la normal le da 196.2 menos 125. Y ese valor es 71.2 newton. La normal siempre les tiene que dar positiva. Entonces la normal va para arriba. ¿Sí? ¿Cuál es el cuarto paso? El cuarto paso es calcular la fricción. ¿Ok? Y la fricción se calcula como el primero siempre se usa el coeficiente estático, que es el más grande. El que siempre es el más grande. El coeficiente estático que se representa con una S, mu sub S, y siempre es calcular el coeficiente de fricción por la estática. Por el coeficiente, perdón, el coeficiente estático por la normal. ¿Ok? Entonces, en este caso, la fricción va a ser 0.25, que es el coeficiente estático, multiplicado por 71.2 newton. ¿Verdad? Entonces, la fricción da 71.2 por 0.25, da 17.8 newtons. ¿Ok? Eso sería la fricción. El quinto paso es determinar si hay movimiento o no. Ese es el quinto paso. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace con una sumatoria de fuerzas en X. Y para eso existen, digamos, tres posibilidades. Que la sumatoria de fuerzas en X dé menor a 0. Si da menor a 0, no hay movimiento. Si la sumatoria le da mayor que 0, significa que sí hay movimiento. Y si la sumatoria le da justo igual a 0, significa que es una condición de movimiento inminente. ¿Verdad? Que es que en cualquier, o sea, con cualquier cosita se va a mover, pero está a punto de moverse y todavía no se ha movido. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuántas fuerzas tenemos en X? Si yo hago mi sumatoria de fuerzas en X, ¿cuántas fuerzas tengo en X? ¿Verdad? Tengo solo dos. En este caso, hacia la derecha es positivo. ¿Verdad? Porque siempre, hacia ahí es donde va el movimiento. ¿Ok? Entonces, tengo Fx menos la fricción. O sea, tengo 216.51 menos 17.8. Y eso me da, ¿verdad? Eso me da como resultado, ¿cuánto me da eso? 190 y algo, ¿verdad? Este es un intento para hacer una, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en X me da 216.51 menos 17.8. Y eso es 198.71. Y eso es mayor a 0. Entonces, ¿qué significa que sea mayor a 0? Que sí hay movimiento. Sí hay movimiento. O sea, la pregunta es si el bloque era capaz de moverse hacia la derecha. O sea, es cierto. Esa es la respuesta. Sí hay movimiento. ¿Ok? Por lo general, por ejemplo, aquí ya se puede acabar el ejercicio. O sea, la pregunta es, ¿se mueve o no se mueve? Sí, se mueve. Se mueve hacia la derecha. Si nos hubiera dado negativo, no se mueve. Si nos hubiera dado 0, está a punto de moverse.
Como les hice otra pregunta, ¿verdad? Como la segunda pregunta es, ¿qué pasa? O sea, se mueve, ¿con cuánta aceleración se mueve? ¿Ok? Cuando usted quiere ver con cuánta aceleración se mueve, entonces viene lo que sería el paso 6. Una vez que hay movimiento, ¿verdad? El paso 6 es, porque se está escribiendo. El paso 6 es, si hay movimiento, la fricción baja, la fricción decae. Es cambiar el estático por el dinámico, ¿verdad? Si ya se movió, tras de todo se va a mover más fácil, porque recuerde, como yo les mencionaba en el video, que precisamente algo que cuesta moverlo, una vez que ya se está moviendo, empieza a moverse más fácil. Y entonces, precisamente, la forma en la que se calcula la fricción, una vez que ya se movió, que es la fricción dinámica, es con una K, es con el coeficiente de fricción dinámico, que es con una K, y que siempre es el más pequeñito, multiplicado por la normal. Entonces, la fricción dinámica sería igual a 0.2 multiplicada por 71.2. 0.2 por 71.2 da 14.24. Entonces la fricción pasó de ser 17 a ser 14. Esto solo pasa cuando ya el movimiento se... Entonces, el paso 7 es calcular la fuerza resultante en X. La fuerza resultante en X es Fx, ¿verdad? La fuerza resultante en X es Fx menos la fricción K, que es, digamos, la nueva fricción. Entonces, la fuerza resultante en X es 216.51 menos 14.24. Vean que sí se nota una diferencia. O sea, ya cuando el chunchillo se está moviendo, se mueve con una fuerza mayor de 200, mientras que para darnos cuenta que se movía, el valor nos había dado 190. Entonces ahora el valor da 202.27. Y para calcular la aceleración, se hace con la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Como ya nosotros tenemos la fuerza, podemos despejar la masa, ¿verdad? Más la aceleración. La aceleración es igual a fuerza entre masa. Y ya tenemos la masa del bloque. Y entonces la aceleración sería igual a 202.27 dividido entre 20, que era la masa del bloque. Y eso significa que este chunchillo va moviéndose como un loco, que se mueve a 10 metros por segundo al cuadrado, lo cual es una aceleración bastante grande. ¿Okay? Entonces, eso era para que no hubiera dudas de que se movía, pero sí se movió a bastante aceleración. ¿Okay? Y ese sería el ejercicio. Vean que siempre son, en los casos de los ejercicios de fricción, siempre son los mismos pasos. ¿Okay? That's all, folks.